puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin atiranarse, sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción, la de ahora y la de ayer, y la que podría venir, la de dentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Buenos días, señores y señoras. Estamos iniciando este programa. Gonzalo Rosero no nos acompañará hoy. Soy Francisco Rocha y como les habíamos informado, ya están en nuestros estudios el doctor Fabricio Villamar y el asambleísta Eliseo Azuero. Con los dos, además, haremos un contacto con el asambleísta Raúl Tello del Movimiento Unidos por Pastaza para ver el tema del juicio político contra José Tuárez. Los bemoles que esto puede tener, si puede haber una adhesión política distinta o si adicionalmente se abren otros caminos para resolver algo que está complicando la actividad democrática y que podría hacerlo con mayor grado. Antes quería saludar a la ciudad de Riobamba, que la semana pasada, en la posesión de la presidenta de la Cámara de la Pequeña Industria, nos hacían saber, y que conozca Gonzalo, Verónica, Álvaro, esta adhesión y esta sintonía muy alta en la ciudad. Así es que cumplo, he conversado con Gonzalo, con Verónica también, sobre el seguimiento que hay que hacer a la ciudad de Riobamba, como nos lo pidieron. Misión cumplida y muchas gracias por recibirnos. Señor asambleísta Eliseo Azuero, la Comisión de Asuntos, de Fiscalización, que usted es vicepresidente, ¿invitó al padre Tuárez o no todavía? Y de esa otra invitación, en cambio, tenemos una especie de vengo a darles la bendición, sigan nomás taiticos. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco, buenos días, Fabricio, es un placer estar con ustedes, un placer saludar a quienes nos escuchan. En la Comisión de Fiscalización estamos con una agenda muy nutrida. Estamos analizando el caso Arroz Verde, el caso Lucas Majano, estamos en el tema de la sustanciación del juicio político contra la exministra Verónica Espinosa, y no hemos tenido la desgracia de tener a este señor que parece que acomete con todo en contra de la institucionalidad, en contra de la primera función del Estado. Soy también parte de la mesa de participación ciudadana y control social. No estuve presente el día aquel en donde él, de manera despectiva, vino a prácticamente burlarse del control que nosotros debemos ejercer por mandato constitucional y legal. Así que creo que lo tendremos que ver cuando se inicie el juicio político para escucharle a él en el debido proceso, cuando le corresponda entregar las pruebas de descargo, que estoy seguro la presentarán al juicio político, como ustedes saben, ya fue anunciado por Fabricio aquí presente, y también por la Mesa de Participación Ciudadana y Control Social. El día de hoy precisamente se ha de aprobar un informe mediante el cual se derivará esta acción de control político hacia la mesa de fiscalización y consecuentemente podría inclusive unificarse con el proceso de las dos comisiones. Exactamente, con el propósito de Fabricio Villamar
de ejercer este control político que estamos obligados por la Constitución y la ley para impedir que esta gente que miente, que insulta, que hace proselitismo político, que viola toda norma constitucional y legal, puedan estar al frente de tan importante función del Estado. Doctor Fabricio Villamar, bienvenido, Fabricio. Las dudas estas de que si era conveniente o no hacer un juicio político, hay algunos gente que dicen, más bien agradezcan que esté el padre Tuárez ahí, que va desprestigiando cada día más al este, pero claro, más allá de esto que puede llegar a ser incluso jocoso, de decir sí, pues ahí tenemos a alguien que divierte a la gente. El juicio político tiene ya las firmas, vemos que son más de 50, y el sustento real, parecería que ahora sí se configura al haber asistido a la mesa de participación ciudadana, a la comisión. ¿Sí se configura esto o usted creía, como me parece haberle escuchado, que era suficiente la forma en la que ha llegado para un juicio político? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco, buenos días, Eliseo, amigos, amigas, qué gusto poder conversar con ustedes. A ver, desde un primer momento se configuraron las causales, porque el señor José Tuárez tiene una prohibición específica en la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana. Si ustedes pueden chequear el artículo 21, numeral 10 de la ley, establece la prohibición que tienen de ser nombrados o desempeñarse como miembros del Consejo de Participación Ciudadana quienes sean miembros activos de las Fuerzas Armadas, policía o del clero, de una confesión religiosa. Eso es lo que sucede en el caso de Tuárez. Entonces, no solamente tienes que ver qué es lo que dice la Constitución, sino qué es lo que dicen las leyes, qué es lo que dice el artículo 46 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana, que podrán ser destituidos, que podrán cesar en sus funciones, entre otras, por muerte, por renuncia, etcétera, también por juicio político, por incumplimiento de funciones o por incurrir en las prohibiciones legales existentes. De tal manera que ahí tienes una segunda causa que le impide. Y hay una pequeña interrupción. ¿Y esto de qué es? ¿Esto debió haberse visto antes de que el padre sea candidato o que el Consejo Nacional Electoral debió haber chequeado esto? Sí, también. También. Pero ¿por qué me parece que es importante el también? Porque hay gente a la que le escucho que dice, no, si el pobre curita está bien, a los que debieron seguirles es a los del Consejo al Consejo Nacional Electoral. O sea, a ver, pero resulta que si es que usted miente en la presentación de documentos, el culpable es el que le recibe y no usted. Eso es lo que la gente está diciendo. Están equivocados. O sea, aquí evidentemente van a haber responsabilidades del Consejo Nacional Electoral. Sí, también. Pero evidentemente una persona que es capaz de mentir, de falsear la verdad, de presentar documentos adulterados, de presentar una declaración juramentada que se cae de falsa, evidentemente esta persona, y aquí entramos en la segunda causal, carece de la probidad necesaria que debe tener el funcionario público para el ejercicio de su cargo. Y esto que sí es subjetivo. Esta subjetividad, ¿a quién le toca decidir? A la Asamblea de la República, pues, porque si es que no es la Asamblea la que, una vez que se ha encontrado un funcionario que tiene estas características, que es un tipo deshonesto, que miente, que es capaz de llegar a la Asamblea a llegar a dar bendiciones y levantarse sin entregar la información que se le ha solicitado, evidentemente es una persona carente de probidad. La probidad es otro de los requisitos que se establece en varias leyes respecto de la forma del ejercicio que tienen que tener los funcionarios públicos. Entonces, Tuárez, en el momento en que miente, no se le lleva por mentiroso, no se le lleva por falsificador, que ahí se arregle con la justicia. En la justicia que se arregle por el uso doloso de documentos públicos. ¿Es un juicio político real? Es un juicio político, de tal manera que lo otro es penal. Entonces, el cura va a tener que dedicarse a resolver todos los problemas constitucionales y legales que está causando su presencia. Entonces, ahí tiene un segundo elemento que es la falta de probidad. El tercer elemento, que no es poca cosa, es el haber atentado a la ética laica que tiene que tener el Estado. Mire, Francisco, existe una prohibición expresa de que quienes son miembros de un culto religioso sean
parte del Consejo de Participación Ciudadana. Lo mismo dice la Constitución. O representantes. Y ahí el cura ha hecho una hábil definición. Yo soy sacerdote, pero no soy el representante, aunque en la parroquia es el representante legal de la parroquia. Es el representante de acuerdo a lo que dice el catecismo aprobado por Juan Pablo II, que también estamos probando que es lo que dice la Iglesia respecto de quiénes son sus representantes. Los sacerdotes son representantes de la Iglesia y de Taita Dios, así manda a decir el catecismo. Por lo tanto, ahí tiene usted un problema de ética laica. El Ecuador se declaró como un Estado laico hace un montón de años. El Ecuador en 1937 firmó el Modus Vivendi con la Santa Sede. El artículo 4 del Modus Vivendi establece que los clérigos se abstendrán de participar en las competencias electorales propias de la República del Ecuador. Letra más, letra menos, eso es lo que dice el artículo 4 del Modus Vivendi. Y por lo tanto, el señor ha afectado también esta separación Iglesia-Estado. Y finalmente, la causal que algunos de sus de vez en cuando invitados solían preocuparles, que es el incumplimiento de funciones. Mire, pesando tantas denuncias en contra del señor Tuárez, varias de ellas presentadas al Consejo de Participación, un pedido de información mío hecho al Consejo de Participación, de si es que el Consejo de Participación inició ya las investigaciones correspondientes sobre las denuncias presentadas en contra del padre José Carlos Tuárez, y evidentemente usted no va a encontrar que hayan iniciado. Por lo tanto, se configura también el incumplimiento de funciones. Esas son las 4 causales por las que estamos presentando el juicio político. Diputado asambleísta Suero, la experiencia suya en la legislatura y en la vida política del país podría llevarnos a pensar, a veces parecería que es blanco y negro, ¿no?, lo que dice la Constitución, lo que dice la ley, pero ustedes, además de poder interpretar antes de generalmente obligatorio, antes que la Corte Constitucional, si no era la Asamblea en pleno, pueden analizar lo conveniente o lo no conveniente, lo políticamente correcto, dirían algunos. Este proceso, algunos dicen lo que hay es que atacarlo, porque no es el cura Tuárez, es la institución del Consejo de Participación Ciudadana la que hay que discutir y resolver. ¿Cómo están mirando ustedes? Está iniciado el proceso, sustenta Fabricio, hay temas que pueden ser rebatidos, por supuesto, y discutirán. Y si hay gente que dice no está configurado un juicio, y algunos están contentos con este consejo. Algunos serán los correístas y aquellos que les gusta la mentira, les gusta la falta de probidad. Nosotros tenemos un rol. El rol es el de establecer cuál ha sido la conducta política de un funcionario que agrede de manera específica la institucionalidad del país. Una persona que hace proselitismo político, que denosta a las otras funciones del Estado, que llega con turbas agresivas y a una vez en el ejercicio de su función no podemos permitirle que esté al frente de esta importante instancia, cuál es la de precisamente velar por el buen comportamiento de las personas, investigar los hechos de corrupción. ¿No es corrupción acaso el haber presentado una aclaración juramentada en donde él precisamente asevera algo que no es real y que debe estar en el espectro de la investigación de la Fiscalía, porque se presume que se habría generado un delito que debe ser sancionado con todo el rigor de la ley? Sí, la probidad viene desde ahí. Yo creo que la definición de Fabricio es absolutamente correcta y me releva de muchos comentarios respecto de aquello. Lo que nosotros tenemos que hacer en este momento es despojarnos de las simpatías o de las antipatías y ejercer el rol que nos corresponde. Mire usted, esta persona no solo que utilizó el hábito, el distintivo de sacerdote. ¿Cómo se llama eso? Tú que estuviste haciendo catecismo. El levantacuellos. Bueno, tiene otro nombre. En todo caso, cuello clerical. Él influyó de manera directa. O sea, mandaba mensajes en virtud de lo que estaba usando. La gran mayoría de ecuatorianos, en donde tenemos un altísimo porcentaje de católicos, creemos que los sacerdotes son gente impoluta que dirige de manera adecuada la espiritualidad de la gente.
Yo tengo mi lectura distinta, no quiere decir que soy ateo, ni mucho menos soy católico, pero no ritualista. Muchas de las cosas que pasan en el país son generadas y hay un altísimo porcentaje. ¿Estás acordando del cura Flores? No me estoy acordando solo del cura Flores, sino de otros curas que en mi provincia hicieron, tienen hasta hijos, con eso le digo todo, y siguen ejerciendo el rol, y son los críticos, y son aquellos que someten al poder público, que someten al poder político, según la creencia antigua. Hoy en día estamos liberados de aquel precepto. En todo caso, yo sí considero de que se asisten todas las causales para la iniciación del juicio político en contra del cura Tuárez y que sea una demostración. Y yo no creo que solo contra él, porque hay otras personas que han estado actuando de la misma forma. Y ahora, en la resolución que tengamos que llevar adelante o que aprobarla en la comisión de participación, todos los 43. Totalmente. Nosotros tenemos la obligación de sanear al Ecuador, de quitarle ese hálito de imprudencia, de grosería, de impunidad, que está campeando. El día de ayer, por ejemplo, llegó la fiscal a la mesa legislativa de control político de fiscalización y nos hizo notar temas tremendamente graves. Jueces de la Corte Nacional de Justicia, que dicho sea de paso, parece que llegaron de manera ilegal, sin cumplir con los prerequisitos. Hay una investigación. Otros curas que se hicieron, bueno, estos al menos no son curas, pero tienen la misma línea de la mentira y del aprovechamiento del poder, y fueron a cumplir. Al señor Mera sencillamente le entregaron o le devolvieron el favor cuando, sin cumplir los prerequisitos que establece la normativa, le pusieron cómodamente en su domicilio. Vayan a la casa. Claro, con un grillete electrónico sabremos nosotros si es que realmente él está lo suficientemente controlado para que no fugue. Las razones son para que haya una medida sustitutiva. Está embarazada, él no es mujer, pues que sea otra cosa es diferente. ¿Ya? Segundo, que tenga una enfermedad catastrófica o una enfermedad grave. Y aquel que haya pasado los 65 años, según sea la validación del juez competente. Es más, estos jueces, creo que el uno es Flores y el otro es Martínez, si mal no recuerdo. Enríquez, perdón. Estos dos jueces, y yo tengo en mis manos los documentos de cómo fue que llegaron. Si cumplieron con las pruebas psicológicas, con todos esos procedimientos que se establecen previamente. ¿Será por eso que se juntan para no ser evaluados? Por eso mismo, el día de ayer, la Comisión de Fiscalización aprobó una moción respondiendo inmediatamente a la fiscal para que el Consejo en Pleno comparezca a la Comisión de Fiscalización ejerciendo nuestro rol fiscalizador. El Consejo y ellos vengan trayendo. La Judicatura. El Consejo de la Judicatura. Y ellos vengan en sus manos trayendo todo el expediente que contiene, todo el proceso, absolutamente todo el proceso del nombramiento de todos los jueces de la Corte Nacional en el Consejo de la Judicatura. ¿Usted cree que eso puede provocar la evaluación de estos jueces que se niegan, pero que además este Consejo da tantas largas que parece van a evaluarles en unos 2 o 3 años? Yo diría que este Consejo está jugándonos la cuca, como se dice popularmente. Es más, se está aplicando la misma metodología que la hiciera el Correato para tratar de tenerlos entretenidos. Lo cierto es que aquí hay temas que podrían derivar inclusive en investigaciones de la Fiscalía respecto de cómo llegaron, si llegaron de forma adecuada, si no violentaron procedimiento alguno, y de pronto están ahí muchos de ellos sin haber cumplido esta normativa que es rígida o que era rígida y que debían cumplirla. Así que yo creo que depende mucho de la determinación que tengamos en la Asamblea, las bancadas políticas que hacemos esta coalición por la gobernabilidad es eso, no permitir que existan jueces que amparados en esa judicatura, y en esa judicatura que dice, por ejemplo, que el control que debe ejercer los fallos de los jueces debe ser social. Nosotros no tenemos ninguna función como que estuviéramos exentos de cumplir nuestro rol fiscalizador. Así que tenga la certeza absoluta, y porque la moción presentada por mí el día de ayer fue refrendada por todas las voluntades de la Comisión de Participación, fue por
perdón, la Comisión de Fiscalización fue por unanimidad. ¿Y estuvieron todos o faltó? Todos. Ventajosamente, creo que ahí sí existe el espíritu de fiscalizar. Y estamos predispuestos a sacar la verdad sobre todo. Y no hacer aquello que se hacía en el pasado en una comisión que se la denominó de archivo. Fabricio, ¿usted diría entonces que configurado esto, de las más de 50 firmas que usted ya ha conseguido, cree que se podrá refrendar, ve ánimo en los bloques de que este juicio, con las cosas que usted les propone, con lo que usted descubre de haber hecho el padre Tuárez, ¿habrá la posibilidad de juzgarlo o corremos el riesgo de que no le censuren, de que se salgan, de que... ¿Hay eso? ¿Usted ha calculado también eso? Porque en política, si bien hay que poner, hay que calcular eso también, ¿no? Una cosa es tener las firmas, otra cosa es tener los votos. Y yo le digo y les agradezco a las bancadas de Creo, la mayoría de los representantes de Creo ha firmado el juicio político, todos los miembros de Suma, la mayoría de los integrantes de la bancada social cristiana, algunos colegas de la bancada del BADI y del BIN y algunos colegas de Alianza País que el día de ayer anunciaron públicamente su intención de participar en este proceso activamente. Ahora, una cosa es el tener las firmas, otra cosa es tener los votos. Sí suele pasar que justo el momento de la votación a alguien se le ocurre que hay que irse al baño. Bueno, eso suele pasar. Y déjeme pensar más bien que por la contundencia de este caso, espero yo que más bien dentro de la Comisión de Fiscalización se procese esto dentro de los plazos señalados en la ley, de tal manera que tengamos una respuesta dentro de los próximos 25 días en total para poder llevar el proceso, y de tal manera que tengamos una respuesta clara a los ciudadanos en este tema específico. Ahora, se me quedó en el tintero una pregunta suya de hace un momento y es que algunos dicen que el que viene es peor que el cura Tuárez, entonces que calculen bien, no será de dejar al curita. No es así. Porque si es que nosotros como ecuatorianos asumimos que alguien que viola cualquier norma, que se pase de gache, no es correcto. Exactamente, y que se quede en el puesto y que nosotros digamos, no, dejémosle nomás a porque el que viene es peor, así no funciona. Si es que el siguiente también representa al correísmo, pues ganó en elecciones y esto es. Ahora bien, lo que sí se viene, y sí quiero plantear esto como una hipótesis para las próximas semanas, es que estoy viendo que hay un grupo de interesados en defenderle a Tuárez. Y ese grupo de interesados entiendo que están pidiendo ya que ese Consejo de Participación, por ejemplo, revea la decisión del Consejo de Participación de Julio César Trujillo, de tal manera de remover al Contralor. Y es que el Contralor les resulta incómodo. ¿Por qué les resulta incómodo el Contralor? Presentarles un informe, ¿no? Exactamente, porque resulta que el Contralor es el que ha estado sacando todos los casos de corrupción de la gente que nos ha gobernado los últimos 12 años. Entonces sí, desde hace varios meses, y el Liceo lo sabe, la bancada de la Revolución Ciudadana anda buscando respaldo para iniciar el juicio político en contra del Contralor. Esto es así desde hace bastante rato. El segundo interés que estoy viendo en esto, y hace un momento veía a alguno de los interesados en el tema, es una sustitución en el Consejo Nacional de la Judicatura y en las Cortes. Y un tercer elemento que estoy viendo también es una arremetida en contra de la Corte Constitucional, de lo que me dicen, incluso con el respaldo de la curia. Porque esto es grave, porque resulta que usted tiene una resolución de la Corte Constitucional de hace pocos días respecto del matrimonio igualitario, que puede dejarnos a algunos contentos, a algunos insatisfechos, pero eso es lo que pasa cuando hay una resolución judicial. Entonces, lo que se tiene que hacer en una república es respetar lo que sale de una corte. Yo me había adelantado al criterio, a decir, hay que respetar lo que salga de la corte antes de la resolución.
Pero quiero advertir como hipótesis que este podría ser uno de los elementos que pueda generarnos un problema de gobernabilidad en los próximos días. Si es que al Consejo de Participación Ciudadana actual se le ocurre vulnerar las decisiones tomadas por la Corte Constitucional o por el Consejo de Participación Ciudadana transitorio que fue presidido por Julio César Trujillo, vulnerando esas resoluciones, evidentemente se van a enfrentar a un nuevo proceso de control político desde la Asamblea, pero inmediato. Porque resulta que, si es que se quieren hacer los gallitos de que llegaron allá con el voto popular, que eso nadie les niega, pero nadie les dijo que pueden llegar con el voto popular y pasarse por encima a la Constitución y las leyes, eso no es así. Entonces, si quiero dejar esto... Señor asambleísta Villamar, doctor Villamar, no llegan pues al 4.5% sumando todos una representación, pero digamos, fueron electos independientemente de eso, es decir, pueden tener el 1%, el 5% fueron electos por los ecuatorianos, esto es lo que hay. Que tuvieron menos votos que los nulos, sí. Que lo de los nulos no funcionó como algunas de las personas que lo impulsaban esperaban que sea, no funcionó. Que no se desprestigió el proceso al inicio, sino por las personas que lo componen, eso es otra historia, pero básicamente los que estamos enfrentando eso estamos en la asamblea, pues, porque en la asamblea estamos nosotros tratando de zafar este conflicto. Pero por supuesto, pues, por eso digo yo, en la asamblea es donde tiene que dilucidarse esto. Ahora, esto es solamente este pedacito de la historia. Lo verdaderamente importante es cómo va a hacer la asamblea para solucionar un problema de estructura del Estado. ¿Y cuáles nomás son las salidas? El problema de estructura del Estado es si es que el Consejo de Participación Ciudadana tiene sentido de seguir existiendo o tiene sentido acotar sus funciones. Yo creo que hubo un error de cálculo del presidente de la República cuando convocó para que el Consejo de Participación Ciudadana sea electo, pues. Pero todo el mundo le pidió que desaparezca y no. Porque no hay cosa más grave que a esa institución que en teoría debía ser la de la participación ciudadana, usted le mete en una competencia electoral. Porque no hay nada más político que una competencia electoral, pues. Claro. Entonces, ahí la gente se rodeó. Que no representa a los políticos. Sí, señor. Entonces, en la práctica eso es un cuento. Esta gente que llegó, todos los que están a favor, los que están en contra, los que están de un lado del correísmo, los que no lo están, llegaron con respaldos políticos. Aquí no nos hagamos los locos. Esto es lo que fue. Había alguien que repartía la pollita para este proceso, gente que impulsaba desde sus organizaciones políticas y sociales algunos de los candidatos. Ese es el Consejo de Participación Ciudadana que tenemos. Ok. Entonces, una vez advertido esta hipótesis respecto de lo que puede suceder, yo creo que es necesario decirles a los ecuatorianos, si tal cosa llegara a suceder, la Asamblea tiene que reaccionar inmediatamente para proteger la institucionalidad. Tiene que hacerlo. Yo siento que existe dentro de la Asamblea la voluntad de sostener los procesos de reinstitucionalización de la República, que son largos, que son tortuosos, que son difíciles, pero así es como se tiene que hacer cuando se juega en democracia. Lo otro, en cambio, es la imposición del único que gobierna. Eso, en buena hora, nos ha llevado a este momento de transición en donde sí, llegar a acuerdos es mucho más complejo. El Ecuador perdió la costumbre de llegar a acuerdos porque no los ha habido durante los últimos 12 años, pero este camino se lo está andando poco a poco, ¿no? Asambleísta Suero, me voy a tomar esta última parte, este camino de los acuerdos que el Ecuador perdió. Y quizá también uno tiene que haber satanizado por la opinión pública, ¿no? Acuerdos que uno dice, bueno, pero es que llegaban a unos acuerdos que eran impresentables. Ahora hay uno de gobernabilidad. Pero corremos el riesgo, y así lo ha reconocido el señor asambleísta Villamar, de que este consejo comience como elefante suelto en cristalería a tomar unas medidas. Mañana dice, quiero revisar todo lo actuado, y hay constitucionalistas que le dicen, puede hacerlo, porque si bien el transitorio tenía, digamos, un mandato especial, que no lo tiene pero si se deciden actuar, ustedes en la Comisión de Fiscalización tienen previsto, como decir, cómo responder a eso jurídicamente, constitucionalmente. Bueno, yo creo que aquellos constitucionalistas respetables, muchos, otros ya de alguna con una manera posición perdidos del respeto y que están sesgados
Tal vez tendrán algún espacio de poder en este Consejo de Participación Ciudadana amorfo. No tienen la legitimidad que tenemos los asambleístas a través del voto popular. Nosotros tenemos la facultad de interpretar, con el carácter generalmente obligatorio, las leyes. Así que hay constitucionalistas y constitucionalistas. Aquellos que ven por encima del interés particular, sí sostienen y sí acoderan su análisis con lo que nosotros creemos. Lo que ha dicho Fabricio es cierto. El pueblo ecuatoriano le entregó facultades diferenciadas a través del anexo 3, si no recuerdo, a el Consejo de Participación transitorio. Y esa extraordinariedad es la que permite que ellos hayan hecho lo que han hecho y que luego la Corte Constitucional, que tuvo un fallo respecto del matrimonio igualitario que a todos nos ha disgustado, por supuesto que sí, pero hay que reconocer que definitivamente, al menos mientras no cambie la Constitución, ellos tienen un blindaje totalmente distinto. Ok, en ese marco yo estoy absolutamente seguro que no habrá ciudadanos, salvo aquellos que estuvieron acostumbrados a sostener un Consejo de Participación Ciudadana que traía como consecuencia fiscales, contralores, papeles y ponían las notas que querían. Que les permitían delinquir, porque eso es lo que ha pasado en los últimos 10 años. Se presume que el Consejo de Participación Ciudadana viene a la participación de los ciudadanos, en favor de los ciudadanos, pero todos tenían filiación política, pertenecían a AP, y parece que la participación no fue ciudadana, fue de un partido político durante 10 años que nos heredó jueces, nos heredó Corte Constitucional, cervecera, nos heredó toda la línea de control para hacer que la teoría de los pesos y contrapesos funcione en el Estado ecuatoriano. Prácticamente quedó al margen. 10 años de esto, seguir sosteniendo de que esto es valedero, sencillamente quiere decir o que se acostumbraron a ser mal tratados o sencillamente tienen intereses de otra naturaleza. Así que en este orden de cosas, tenga la certeza absoluta que al menos la bancada Badi y quien le habla como vicepresidente de la Comisión de Fiscalización estará muy atento a que cualquier intencionalidad en esa línea tenga que ser necesariamente observada e iniciar los pasos que en la Constitución y en la ley se nos franquean. Ahora, quiero decir algo. Conversa con el gobierno. Han tratado el tema, han discutido sobre el rol del Consejo de Participación Ciudadana y sobre todo cuál sería la actuación, porque ya le voy a preguntar al doctor Villamar, si el gobierno no quiere ayudar con los votos para resolver algo que plantea claramente Fabricio Villamar, podría ser fracasar. A ver, yo he dicho por más de una oportunidad, la oportunidad que le brindamos al Ejecutivo, los de oposición, las 63 voluntades que somos numéricamente inferiores a los 74, que inicialmente se tomaron todas las comisiones y siguieron haciendo lo que venían haciendo en los 10 años. No se olvide del caso Glass, prácticamente casi nos golpean en su comparecencia, le pusieron alfombra roja, hubo bombos y platillos, etcétera, etcétera. Vea, si es que esta es una payasada, como la que nos dijo a nosotros el señor Mangas, que no se me olvida de que esto apenas es un pugilato para distraer. Distractivo, sí. Y ya nos molestó el hecho de que cuando hubo el juicio político en contra de la señora María Fernanda Espinosa, se hayan, de alguna manera extraña, haya faltado prácticamente 4 o 5 votos. Esto habla de que podemos estar insertos en una trama que fácilmente la vamos a reconocer. Viene el juicio político contra la exministra Espinosa. Yo, si tengo que hacer un informe de minoría, lo haré. Pero aquí no vienen a tomarnos el pelo. Y advertimos de que si el gobierno no sabe o no puede manejar su bancada dentro de los andariveles de la honestidad y la corrección y en función del interés nacional, sencillamente, al menos nosotros tendremos que retirarnos. Al fin. Claro, no estamos aquí para que nos vean la cara de tontos. Nosotros venimos por una agenda legislativa y una agenda fiscalizadora sin ningún tipo de objeción. Las
La agenda legislativa tiene que ver mucho con la reactivación del empleo, con las condiciones sociales mejoradas, con el tema de la seguridad social, etcétera, etcétera, que son temas que también ya tenemos fijadas nuestra posición, clarísimo. Hemos dicho, no estaremos de acuerdo de ninguna manera en incrementar los años para la jubilación de las personas, tampoco en cuanto a la incrementación de los aportes patronales o de los aportes de los ciudadanos afiliados a la seguridad social. Hay que buscar los mecanismos mucho más imaginativos que permitan que esta seguridad social que ha sido quebrada por los 10 años o 12 años de vigencia de un partido político tenga una salida distinta que mejore las condiciones de los afiliados y obviamente las prestaciones de este importante asambleísta Villamar. Dicho esto, entonces aquí hay una posición ya de un bloque, además un firme que puede ser contundente y que además podría, claro, cambiar la realidad del país políticamente hablando, ¿no? Si bien nos queda este sabor de que incluso la diócesis o la curia diocesana podría intervenir en esto, yo diría, no hay esta separación, este incluso disgusto de las autoridades religiosas frente a la actuación del cura Tuárez, más allá de lo que puedan tener una posición de la resolución de la Corte Constitucional. Lo que además del juicio deberíamos buscar es cómo salir del Consejo de Participación Ciudadana o cómo quedarnos con él. A ver, parecería que existe un acuerdo entre las bancadas de que hay que salir del Consejo de Participación Ciudadana, ¿no? Es decir, el caso de Tuárez, desde el caso de un miembro del Consejo de Participación Ciudadana, le oía a Raúl Tello hace unos momentos decir que él tiene ya información respecto de otro caso de otro miembro del Consejo de Participación Ciudadana. Entiendo que ahí se iniciará eso. La hipótesis que manejábamos hace un momento, si es que la mayoría de ese Consejo toma decisiones en contra de las resoluciones de la Corte Constitucional o del Consejo Transitorio. Y la Asamblea actuará. La Asamblea va a actuar, pero en la práctica sobre lo que deberíamos preocuparnos es sobre la necesidad de una reforma institucional que implica cómo vamos a hacer para juntar las voluntades para ese cambio en la estructura del Estado. Creo yo que esto va a venir por la vía de la enmienda, de tal manera que dentro de un paquete de enmiendas que se tiene que consultar esta intención a la Corte Constitucional, no define la Asamblea el camino. Tendrá que consultarse a la Corte Constitucional y la Corte nos puede decir, esto pueden hacerlo vía enmienda o esto tienen que hacerlo vía reforma parcial a la Constitución. El camino de la enmienda lo hace la Asamblea en 2 debates mediados de un año, y el camino de la reforma es 2 debates mediados de 90 días más una consulta popular. El segundo camino, si bien tiene la legitimidad de la consulta a los ecuatorianos, es un proceso mucho más caro, mucho más largo, cuando acá podríamos encontrar un camino en el que satisfaga al menos a quienes están en la intención pero que de puede salir. Durar más de un año. Es posible, sí, pero es que esto es así, Francisco. O sea, esto es lo que existe. ¿No siente usted la presión y esta que sí, desesperación de que no pasa nada? Es que es indudable, sí, así pasa, pero esa es la Constitución. Esto es lo que existe. De Montecristi, ¿no? Bueno, y de hecho la anterior Constitución también, Francisco, la anterior Constitución también planteaba que para una reforma constitucional se requiere tener 2 debates mediados de un año. Y si el presidente convoca, nos tendremos que enfrentar a un proceso de consulta popular que yo tengo una preocupación sobre esto. De que califiquen al gobierno. Si la ciudadanía que en vez de que haya una consulta sobre un tema específico de la Constitución, se vuelva en una especie de consulta de aceptación del gobierno o no. Y la aceptación del gobierno es innegable que es inferior a cuando comenzó. Y por lo tanto, en vez de tener una reforma constitucional, lo que podemos tener es un mecanismo de fortalecimiento de la gente que gobernó los últimos 12 años. Por lo tanto, creo que es importante pensar esto con cabeza fría, procesarlo dentro de la Asamblea en los mejores términos, buscar cuáles son los acuerdos a los que podemos llegar sobre las enmiendas planteadas. Hacia allá deberíamos ir, creo que eso es lo saludable, creo que eso es lo responsable y me parece que existe un acuerdo sobre eso. ¿Usted diría que presentada la demanda, la comisión o el CAL primero le califica?
tiene que calificar el CAL. El procedimiento es el siguiente. El día de ayer entregamos ya el libelo con las 57 firmas. Se cumple todos los parámetros establecidos en la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Se ha hecho el anuncio de pruebas correspondiente. Durante las últimas 2 semanas hemos pedido las certificaciones a la CUR y hemos pedido las certificaciones a todos los estamentos que necesitamos para sustentar el juicio. El siguiente paso es que el Consejo de Administración de la Legislatura revise que hayan las firmas, que haya el anuncio de que estas son las firmas reales de los asambleístas y que haya el anuncio de pruebas. Estos son los elementos que tiene que verificar el CAL. Antes el CAL se erigía como juez supremo y decía, no, a Jorge Glass no le pueden llevar a juicio político. Bueno, ahora les toca. Hecho lo cual, se pasa a la Comisión de Fiscalización, quienes en los siguientes 15 días convocan al acusado, exactamente, al acusado para que presente sus descargos, convocarán a quienes se tenga que convocar y acto seguido se convoca al Pleno. ¿Y en estos actos se sumarían otros asambleístas a su juicio? La Constitución establece que tienen que existir 2 interpelantes. Entonces, entiendo que existe la voluntad de Raúl Tello de participar en este proceso. En virtud de la Comisión de Participación Ciudadana. Sí, y yo tengo toda la apertura para que lo haga Raúl y todos los legisladores que se crean asistidos de la información necesaria para participar. Este no es un tema personal. No, este es un tema de república, porque nuevamente, si es que nosotros como ecuatorianos nos acostumbramos a decir no importa que haya mentido, pero ya ganó, por favor, esa república no nos merecemos. Señor diputado Acero, gracias al señor asambleísta Villamar, que tiene que concurrir a otro. Pero y yo le plantearía a usted 2 cosas. Usted nos decía lo del arroz verde, que está también trabajando. Algunos le van a decir, oiga, y también tomar en cuenta los INA Papers. Y otros le van a decir, y no se olvide que el fiscal Vaca ya ha tenido el tema de Odebrecht y parece que se perdieron los documentos o no hubo en realidad quien traduzca del portugués los números. ¿Cómo está organizada la Comisión de Fiscalización para esto? ¿Van a poder enfrentar seriamente el tema? Y yo sé que ustedes han dicho, oiga, estamos en esto trabajando, pero ¿hay las condiciones políticas para eso? Yo creo que sí. De lo que se evidencia en la participación de los miembros de la mesa legislativa, hay una determinación a ir hacia el esclarecimiento de estos hechos que nos han escandalizado a los ecuatorianos. INA Papers no quiere decir que nosotros no hayamos o no estemos trabajando en el tema. El tema arroz verde nos conmina a un tiempo perentorio. Son 45 días que decurren. La participación de quienes han venido a la Comisión de Participación, pues que estoy en las 2 comisiones de fiscalización, en la de fiscalización, nos ha abonado bastantes elementos que nos sirven para la elaboración del informe. Así que yo creo que el tema arroz verde, ya mirándole desde la óptica nuestra, desde la de la investigación política, llega con fuerza, y con la participación del día de ayer de la ministra fiscal general, sencillamente creo que se aclara mucho más. Sí es cierto, parecería de que hay algunos fiscales elegidos por el Consejo de Participación Ciudadana, correísta, me refiero al fiscal general, a los fiscales anteriores, se hicieron de la vista gorda, y toda esa información que ha generado inclusive la salida y la muerte de un expresidente en el Perú, en este caso aquí en el Ecuador parece que no pasó nada. Hay que felicitar a la fiscal general de la Nación y a su equipo, que con valentía, con determinación, con el afán de reinstitucionalizar el rol de la fiscalía, están trabajando con denuedo. Eso hay que reconocer, y para ello ella tiene todo el respaldo de la gente que quiere un Ecuador distinto. No el Ecuador de los 10 años, no el Ecuador del robo, no el Ecuador del sobreendeudamiento, de la venta de la preventa petrolera, etcétera, etcétera, en donde hay, en todos estos temas a los que me he hecho referencia, existen temas para ser investigados por la justicia común. No sé si es necesario que se complemente con la acción de los jueces, que ya está visto, por ejemplo, de que ellos están pagando favores, y esto no puede continuar. Esta Corte Nacional
al negarse, al ser evaluada, incluso por este consejo, no han hecho espíritu de cuerpo, ya se quedan 2 años, ¿no? Parecería que sí. Voy a anunciarle algo a los ciudadanos, tal vez. Se dice que se van a declarar en rebeldía. ¿Así? Parece que ya hubo una reunión de las 3 patas que hace una justicia inoficiosa, inadecuada, mentirosa para los ecuatorianos. Acuérdense de lo que les estoy diciendo. Si es que se declaran en rebeldía, quiere decir que la información que he tenido es verídica. Antelación es verídica. Y los ecuatorianos saben que aquí sí tenemos que actuar y ya tenemos documentos. ¿Y en qué consistiría la rebeldía de la Corte Nacional? Porque dicen de que no evaluarse, no nada, no van a permitir, y se quedan en algún momento al Consejo Transitorio que le correspondió ¿Sí? sanear esto, no sé cómo les convencieron o las... No, pues falló el Consejo Transitorio de la Judicatura. No falló. Y al explotar adentro, se quedaron y no pudieron avanzar con la evaluación. El Consejo Transitorio de la Judicatura estuvo constituido por personas de un altísimo nivel, moral, ético y profesional, pero fueron elegidos por el Consejo de Participación Ciudadano Transitorio y ahí parece que involucraron a gente que tenía otro interés que no necesariamente estaba en la línea de sanear la justicia. Y por eso es de que dada la presión mediática, presión de redes, etcétera, etcétera, y la infiltración que tuvieron dentro de las famosas subcomisiones, se negaron o les negaron el derecho a hacer la correspondiente depuración. Así que en este momento, ya digo, si existe esta famosa resistencia, eso, acuérdese lo que le digo, acuérdese. Y le voy a dar nombres y apellidos de las personas que estuvieron reunidas la semana pasada. No me adelanto, solo espero. Tengo ventajosamente usted diría que ¿qué podría haber una reunión entre la Corte, el Consejo y alguien más? Y alguien más para decir, vean, esta es la salida para que nosotros volvamos a hacer exactamente la misma metodología que lo hicieron en el tiempo de Correa para la evaluación. Y así llegar hasta mayo del año siguiente. Vea, yo solo estoy anunciándole a los ciudadanos lo que podría pasar. De que podría pasar, y si es que llega a pasar y no se sanciona a estos jueces y no se depura la justicia, luego de que nos tengan que presentar todo el expediente de cómo uno a uno de los jueces elegidos por el Consejo de la Judicatura presidido por IAR, en donde están pruebas psicológicas, todo, absolutamente todo. Si se cumplieron con su reglamentación interna, todo, absolutamente todo. Y si no llegan con eso, quiere decir necesariamente de que tenemos que actuar de otra manera. Y el control político tenemos que hacerlo con pero ahí, señor asambleísta, tiene un conflicto, ¿no? Van a decir, pero esto no está en la Constitución, pero esto no hay, esto no hay cómo, la fiscalización puede ir a la Corte. La fiscalización está en la Constitución y es más, merece una enmienda constitucional y de la que yo estoy ayer en la reunión que tuvimos con jefes de bancada y diferentes representantes de la legislatura. Yo creo que no es justo de que el Consejo de la Judicatura, como el Consejo de la Judicatura, según la disposición constitucional, puede ser removido en juicio político con mayoría calificada, es decir, igual que a un presidente de la República o a un vicepresidente. Más de 90 votos. Sí, o sea, ¿qué corona tienen? Segundo, esto me parece que era la forma de captar el poder hiperpresidencialista. Fueron poniendo candados en varias partes. Pero hay que bajarlo. Las enmiendas constitucionales pueden bajar a lo que pasa con el Consejo de Participación Ciudadana. Ellos pueden ser enjuiciados políticamente y la votación para sacarlos es de mayoría absoluta, 71 voluntades. Entonces, más o menos así. Imagínese usted la herejía más grande. Un ministro, de acuerdo a la Constitución, solo puede ser censurado con mayoría calificada. Si los ministros son puestos a dedo y los asambleístas podemos salir en este momento con 71 votos, es decir, mayoría absoluta. Estas torpezas son trampas. Son trampas que hay que irlas... Quien controlaba todo el poder. Exactamente. Esas trampas tenemos que irlas desmontando para que los ecuatorianos entiendan. Y el Consejo de la Judicatura tiene que ser evaluado y tiene que recibir un juicio político con 72 voluntades necesariamente. Y esa será una de las enmiendas constitucionales, porque vamos a presentar enmiendas o reformas constitucionales en el camino, varias,
que tienen que ver para contar con un hasta proyecto con común. el nivel de subgobierno, entre otras. Esa es la facultad que tiene la Asamblea, y la Corte Constitucional nos exhibirá el camino expedito para que esto se cumpla dentro de los tiempos y los momentos políticos que establece la Constitución. ¿Usted cree que la censura posible, de llegar a darse el caso, del cura Tuárez, un poco allana para que la ciudadanía vaya entendiendo qué pasa o entienda a los políticos esta propuesta de eliminarla? ¿O usted cree que eliminando parte de las facultades que tienen está bien? Yo creo que la legitimidad que se asigna por voto popular a los asambleístas es más que suficiente, y existe comisión anticorrupción, etcétera, etcétera. Esta es una invención del Correato.com, y este órgano existe en Venezuela, y veamos cómo está Venezuela. En Bolivia y en Bolivia, ¿no es cierto? Sí. Y en Ecuador. Entonces, si es que las experiencias vividas en estos países son saludables, entonces quiere decir que aquí en el Ecuador no deberíamos toparlas. Por eso es necesario, mi particular punto de vista es de que a futuro debe desaparecer, y la gente, les pido a los ciudadanos con mucho respeto y comedimiento, que no se fijen en la Asamblea por la actuación de uno o dos, sino que se fijen en los esfuerzos que hacemos con una minoría, porque hemos sido minoría. No pueden castigar la imagen de la Asamblea, porque en el pasado existían 103 voluntades a favor. Que resolvían absolutamente todo. Y ahora nos quieren pedir cuentas cuando apenas somos 63 voluntades, más una bancada de gobierno que se llama morenista, que según entiendo, y yo sí le creo al presidente, que quiere reinstitucionalizar el país, pero que en ese grupo humano existe gente que quiere bogar hacia el otro lado. Eso ya es un tema de ellos. Que deben resolver al interior. Pero eso demostraría una debilidad del presidente, que no controle. Yo diría que un exceso de democracia. ¿Así? Un exceso de democracia. Yo creo que la mayoría de ellos, y lo digo con absoluta franqueza, tienen rabo de paja, y muchos de ellos están siendo investigados en la fiscalía. La fiscal también tiene que ponerse pilas. Señora fiscal, actuar. Claro, hay 24, 25, y existen otras denuncias en curso. Hay denuncias sobre hechos que podrían inmediatamente aplicarse desde la Asamblea para la salida de la Asamblea. Y la Revolución Ciudadana, o sea, la otra ala de Alianza País. Con mayor razón. Constituye, ¿sí? Con mayor razón. Es decir, pero ellos actúan y van consiguiendo más votos y más adhesiones. Pero esto, diría yo, tiene que ver mucho con el frente político y con la desazón que existe, a mi juicio, dentro del frente interno del gobierno del licenciado Lenín Moreno Garcés. También eso? Yo sí le digo al licenciado Moreno Garcés, como coterráneo, claro, le digo que realmente creo que hay que apretar un poquito más. Creo en su firme determinación. No es fácil gobernar con gente híbrida, con gente que pertenece al pasado y pertenece al presente. Veo que se va deshaciendo de aquella gente, pero hoy, por ejemplo, me preocupa. Yo he seguido muy de cerca que la ministra de Salud actual, la que le encargaron, es una correísta acérrima, que estaba en mítines y todo eso. Entonces, díganos qué mismo se quiere hacer, quién les sugiere esos nombres. Pero con ellos llegó a la presidencia. Con ellos llegó a la presidencia, sí, pero no llegó con ellos, llegó con el voto de los ecuatorianos. Él tiene que entregarles a los ecuatorianos. Ya está develado de que la década correísta fue nefasta, fue atropelladora de derechos, fue la que nos ha dejado endeudados, en donde se llevaron el santo y la limosna. Y si él quiere cambiar esto, tiene que cambiar o hacer un escogitamiento mucho más profundo, porque no todos los que participaron con Correa son malos, pero el círculo reciclado, que usted conoce, por eso es que en la Constitución establecía de que no con mayoría calificada puede salir un ministro, era porque todos reciclaban en ese espacio y obviamente ayudaron a que al Ecuador se le quite hasta el futuro a través del latrocinio en el que se incurrió en los últimos años. Señor asambleísta Acero, muchas gracias por venir a compartir estas ideas, analizar, que la ciudadanía conozca, esto es importante, y que la Asamblea recupere, ¿no?, el rol.
Bueno, no necesariamente pueden ser populares, yo voy a decir, lo que pasa pero es que recuperen el rol que siempre han Francisco, tenido. lo que ¿no? pasa es de que la gente, yo voy a mi provincia y la gente cree que el asambleísta tiene que ayudarle a conseguir contratos, Ya. ayudarle a resolver problemas Todavía en la justicia, no. Cree que el asambleísta tiene que resolverle temas que no están en nuestro campo de acción. Y que no hay que meter también. Me parece a mí, y esto es un llamado al presidente de la asamblea actual, a quien aprecio mucho, decirle de que nosotros tenemos la obligación de posicionar a la asamblea como lo que es, como lo que la gente quiere que sea. Por eso es necesario que la gente conozca que también tenemos limitaciones que están en la Constitución, porque el nivel de gestión de la Asamblea descendió porque el hiperpresidencialismo y la entrega de funciones a otros estamentos, como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que nos ha legado fiscales, jueces, de la calidad que tenemos, no es responsabilidad de la Asamblea actual mucho menos. Por eso es necesario que la gente tenga claro, que lea y que nos permitan en territorio a todos los asambleístas llegar y explicar cuál es el verdadero rol de la asamblea para que no se confunda y no se ataque de la manera como se lo está haciendo. Obvio, existen más de 24,000 trolls pagados con los dineros de los ecuatorianos para denostar en contra de la asamblea, para ir en contra del presidente, para buscar que se haga caos en el país y que queden tapados todas estas travesuras de los últimos 10 años. ¿No? ¿Sí? Ha estado con nosotros el señor asambleísta Eliseo Azuero, asambleísta independiente, vicepresidente de la Comisión de Fiscalización. Enseguida volvemos, están ya en nuestros estudios el señor ingeniero René Ortiz y el doctor Luis Calero, me parece, ¿no? Ya volvemos. Inicio de espacio promocional y publicitario.